Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 14 de su programa Detrás de la Correa. Un programa enfocado en la educación sobre tenencia responsable, sobre mascotas y todos aquellos temas referentes a perritos, gatitos, específicamente también más que todo sobre perros, ya que este programa es, dirigido por mi persona. Para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Márquez, soy educador canino con más de 5 años de experiencia, fundador de una empresa llamada Reguardian, la cual se especializa en temas de servicios o la prestación de servicios para mascotas, específicamente para perros. Entrenamiento, peluquería, hospedaje, guardería, paseos. Así que bueno, estamos a la orden con todos ustedes. Así que estamos conversando el día de hoy sobre un tema bastante importante, pero antes de empezar con ese tema, me gustaría obviamente agradecerles a ustedes por estar presentes el día de hoy, por tomarse este tiempo para ver este programa en vivo y también para las personas que lo ven luego cuando ya se monta a Instagram o a YouTube o a TikTok, que pueden tomar ese tiempo para poder ver los clips, comentar, dar me gusta y todo aquello referente a educarse cada día más sobre sus mascotas. Obviamente también agradecer a todo el equipo de NodeStream por permitirme estar acá una edición más, el episodio número 14 ya. Y también obviamente agradecerlos por todo el tema de calidad de video, calidad de audio, por también mantener tan activas siempre las redes sociales de NodeStream. Así que muchas gracias a ellos. Así que los invito a todos ustedes a que nos puedan seguir por Instagram, por YouTube, por TikTok, puedan darle me gusta, puedan comentar y puedan ver toda la programación que tenemos para todos ustedes, ya que este es el primer canal de streaming de Venezuela, así que aprovechen de todo el contenido sobre finanzas, educación canina, sobre, todo el tema de entretenimiento, así que vamos a estar muy atentos a las redes sociales de NodeStream, ¿vale? Así que vamos a empezar el día de hoy con el programa, el día de hoy que es bastante interesante, es un tema que se ve muchísimo en muchos perros en la calle. Imagino que ustedes al ir paseando con sus perritos por la calle o sus mismos perritos o que los que no tienen perro pues pueden también darme la razón de que hay muchos perritos que tensan mucho la correa, que ladran mucho, que generan ciertos inconvenientes, ciertos momentos incómodos en cierto punto en espacios públicos, en espacios privados, en residencias, en apartamentos, porque son perritos que tienen este inconveniente que vamos a conversar sobre el día de hoy, que es la reactividad canina, ¿ok? Primeramente vamos a empezar como definiendo qué es la reactividad canina, que es bastante interesante, ¿ok? La reactividad es una respuesta emocional intensa y en cierto punto desproporcionada ante un estímulo. Ese estímulo puede ser otro perro, una persona, una cosa, una situación, un evento, pero es algo que hace que el perro reaccione de forma muy, pero muy intensa, de forma descontrolada, y es una reacción muy emocional que evita que el perro, como que piense un poquito, razone en cierto punto un poco en ese momento y pueda autorregularse. Entonces es una respuesta que tiende a ser muy desmedida por parte del perrito con un estímulo que posiblemente para nosotros o para cualquier otro perro no es, tan estresante o que va a causarle ansiedad a ese perrito, diferente al perrito que es reactivo, ¿ok? Esa es la primera parte, es definir qué es la reactividad. Ese es uno de los problemas más frecuentes, más comunes por los cuales los tutores me llaman. A veces me llaman, por ejemplo, para corregir agresión, pero realmente esa agresión no es agresión, sino que es reactividad. A veces me llaman porque piensan que el perrito es muy ansioso o que es hiperactivo y realmente no es ni ansioso ni hiperactivo, sino que es reactivo. Así que hay que tener, como un poquito de cuidado en definir qué es lo que es agresión, qué es lo que es reactividad, qué es lo que es hiperactividad, porque son términos diferentes aplicados a diferentes perritos dependiendo de las características o esos, síntomas que nos están marcando ese perrito. Así que no todos los perros llegan a ser, agresivos, sino que son perros reactivos. Y justamente aquí quiero hacer un pequeño, como paréntesis, para conversar específicamente sobre la diferenciación, porque muchas veces se llega a confundir muchísimo entre la reactividad versus la agresión. Así llamé, como esta pequeña parte del programa. Primeramente, como les comentaba, la reactividad es aquella respuesta emocional intensa y desproporcionada ante un estímulo. En cambio, la agresividad es un comportamiento intencional o dirigido a generar ya sea intimidación o a causar daño.
ya sea a otro perro, a alguna persona, a algún objeto, ¿ok? Entonces es muy diferente y no deberíamos confundir la reactividad con la agresión. A veces en cierto punto tiene como el preámbulo, todo lo que uno ve antes de que el perro realmente llegue a ser agresivo o reactivo, o esos, digamos, esos síntomas o esas conductas que el perro muestra, a veces son muy parecidas. A veces pensamos que un perro reactivo por ladrar, por, digamos, gruñir, por lanzársele a ciertos objetos, ciertos animales o ciertas situaciones, es un perro agresivo. Y no necesariamente. Es un perro reactivo porque si fuese un perro agresivo, digamos, estuviese realmente enfocado en hacerle daño a eso a lo cual se le está lanzando encima, ¿vale? Por esa razón muchas veces me dicen, Jesús, mi perrito es agresivo, porque yo voy paseando con el perro por la calle y sale un perrito y mi perro quiere lanzársele encima como a morderlo, ¿ok? Y en muchas ocasiones simplemente al acercar a ese perrito que piensan que es agresivo a otro perrito que es, digamos, neutral o un perrito con buen lenguaje corporal, nos damos cuenta o se dan cuenta los tutores de que no es un perrito que quiera causar daño, que quiera causar intimidación, sino que simplemente quiere interactuar con ese otro perro, pero lo hace desde la desesperación, lo hace desde la ansiedad, lo hace desde el estrés. Por lo cual, todo ese preámbulo, todo ese paso a paso para llegar a ese otro perrito es muy intenso, es muy desmedido. Como les comentaba, justamente la reactividad es esa respuesta emocional intensa y desmedida, desbordada, ante un estímulo que en cierto punto tuvo una, digamos, mala asociación en un principio o ocurrió algún suceso por lo cual mi perrito es reactivo con ciertas cosas en específico, ¿ok? Lo podemos ver, por ejemplo, es que muchas veces pensamos que solamente la reactividad viene cuando un perrito quiere alar mucho hacia otro perrito para saludarlo o cuando ladra mucho, ¿ok? Pero, por ejemplo, algo que lo tenemos como muy normalizado o como esto no es reactividad, no pasa nada porque esto suceda, cuando un perrito quiere saludar sí o sí, obligatoriamente, porque quiere y porque lo necesita, a otro perrito que tal vez no quiere interactuar con él. ¿Qué sucede? En ese momento, cuando el perro quiere obligarte o digamos necesita obligatoriamente y te ala y tensa la correa y se estresa mucho y ladra y gruñe y chilla para interactuar con otro perro, eso también es reactividad. Tal vez es una reactividad que no es mal vista, entre muchas comillas, pero también es una reactividad que también se debe trabajar, se debe ayudar, porque no es sano para el perro, ni física ni mentalmente, que esté todo el tiempo constantemente reaccionando de forma muy intensa y de forma muy excesiva ante estímulos que se va a conseguir en su vida cotidiana, en el cotidiano vivir de su mascota. Así que, como les comentaba, la diferenciación súper importante entre la reactividad y la agresión es que la reactividad es esa respuesta emocional muy intensa, desbordada. En cambio, en el caso de la agresión, es un comportamiento intencional que el perro, digamos, como que quiere realmente y dirigido a generar intimidación o daño, una agresión como tal hacia ese animal, hacia esa persona o hacia ese objeto, ¿vale? Entonces, en este caso de la agresión, viene como en diferentes presentaciones o podemos verlo como en diferentes fases o diferentes etapas según lo que está causando esa agresividad. Por ejemplo, en el caso de la agresividad puede dividirse en muchos subtipos, pero los más comunes, los que más uno puede llegar a escuchar o los que más se trabajan son agresividad por protección de recursos. Por ejemplo, cuando un perrito tiene un juguete y otro perro o un humano se acerca y ese perrito, para proteger ese recurso que siente que es vital para él, muerde a esa persona o ese animal que quiere quitarle ese juguete. Eso es protección de recursos y eso es agresividad por protección de recursos. También está la agresividad por, digamos, territorialidad, ¿ok? Es decir, aquellos perros que, por ejemplo, detrás de la reja de la casa, si alguien mete la mano, lo muerde. O si entran a la casa, también los muerde. O si pasa por al frente de la casa, se pone a ladrarle mucho a esa persona hasta que se vaya, ¿ok? En este punto también es importante entender que hay veces que esa situación es,
de reactividad o hay veces que es de agresión, ¿ok? Pero tendríamos que hacer una observación un poquito más fija y más, digamos, precisa en ese caso específico para saber si es o reactividad en general o si es un tema de agresión o de agresividad por territorialidad, ¿ok? También tenemos, pues, bueno, la agresión más común, o digamos la más, bueno, no más común, sino la más instintiva del perro, que es la agresividad por predación. Es decir, cuando un perro caza a un ratón, a un rabipelado, a una iguanita, que es una agresión que está, como les comentaba, porque la agresión es definida como ese comportamiento para, digamos, que el perro tiene esa intención o está dirigido a causar intimidación o en este caso de agresión por predación, causar daño y pues efectivamente pues la muerte de ese ser que el perro quiere ya sea cazar o comerse, ¿vale? Entonces, como les comentaba, la agresión tiene esas diferentes subdivisiones o digamos puede venir en esas divisiones y la reactividad también. La reactividad puede venir por miedo, puede venir por ansiedad, puede venir por una mala socialización y ya estaremos hablando justamente sobre estas causas, ¿ok? Que ese sería el siguiente punto del programa del día de hoy. ¿Cuáles son las causas o qué es lo que hace que mi perrito o cualquier perro sea reactivo, ¿ok? Primeramente, es la falta de socialización. Es decir, un perrito que no tuvo interacción con otros seres, con otros objetos, con otras personas, con otras situaciones y cuando se ve en esa situación, claramente no sabe cómo reaccionar, ¿ok? Esta falta de socialización sucede mucho en casos y digamos, más que todo en la parte inicial de la vida de un perrito, cuando es cachorro. Cuando el perrito, digamos, ya es adulto, ya tiene sus 2 años en adelante, y una persona, digamos, quiere adoptarlo, no es, digamos, como tan complicado porque ya ese perrito tiene como ciertas experiencias en la vida. Es más importante esta falta de socialización que causa la reactividad cuando el perro está cachorro, ¿ok? Cuando una persona adopta un perrito chiquito o compra un perro cachorro, ¿qué sucede? Que en esta etapa de vida tenemos el inconveniente o digamos la barrera de que nuestro veterinario, obviamente como lo comentaba hace algunos programas, el veterinario nos comenta que no debemos sacar al perrito ni dejarlo digamos, que toque el piso antes de toda su vacunación completa, ¿vale? De la sextuple, que son 3 vacunas o bueno, dependiendo del veterinario pueden llegar a ser 4, ¿vale? ¿Qué sucede? Que si nosotros mantenemos una burbujita de cristal y no sacamos nunca a nuestro perrito cachorro, muchas veces sin querer se nos hace un poquito más largo el proceso de vacunación, ya sea porque se nos olvidó ir a dar la vacuna o no tenemos el dinero para hacerlo o en cierto punto por alguna situación se alargó un poco más ese tiempo de vacunación y no nos da el chance de poder socializar a mi perrito porque lo tenía cohibido y encerrado en mi casa porque no quería que se enfermara, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Aquí es donde entro yo o entramos los educadores caninos. Que efectivamente el perrito no debería entrar en contacto con perros que no están vacunados, no debería entrar en contacto con espacios o sitios que posiblemente haya estado un perro contaminado, ya sea de alguna enfermedad o simplemente que no esté vacunado, pero que pueda transmitirle alguna enfermedad a nuestro perrito. Eso es correcto, eso es totalmente cierto. Pero ¿qué sucede? Nosotros como educadores caninos nos vemos en la obligación para poder evitar problemas a futuro con las mascotas de nuestros clientes, incentivarlos a que saquen a sus mascotas, pero cargadas, ¿ok? En un bolsito, en un morralito o simplemente cargadas, salir a la calle y que el perrito pueda visualizar, pueda escuchar, pueda olfatear desde arriba, digamos desde lejos, todas aquellas cosas que va a encontrarse en su vida, ¿vale? Si por ejemplo vivimos en el centro, que hay mucho carro, mucho tráfico de personas, de autos, de perros y demás, tenemos que sacar a nuestro perrito cargado en brazos para que se vaya aclimatando y socializando con todas esas experiencias, todos esos olores, todos esos sonidos que van a estar alrededor de él. Porque si no sale ese perrito antes de su etapa, digamos, de terminar su vacunación, cuando salga a la calle por no socializar, va a llevarse un golpe gigante contra una pared de realidad de que fuera de mi casa, fuera de mis 4 paredes, hay muchas cosas muy estresantes que no sé cómo reaccionar ante ellas porque no socialicé con eso o mi tutor no se encargó de
mostrarme el paso a paso o mostrarme esas situaciones en las cuales yo me iba a enfrentar. Por esa razón es importante la socialización. Y hay un periodo muy, digamos, no es corto, pero es un periodo, digamos, muy importante que se llama la ventana de socialización de cachorros, ¿vale? Esa ventana de socialización tiene una duración de 4 a 6 meses dependiendo del autor, ¿ok? Hay algunos que dicen que empieza a los 2 meses, hay otros que dicen que empieza al mes, pero digamos como un número genérico o digamos un general para intentar, digamos, llegar a la mayor cantidad de perros es desde los 2 meses hasta los 5 o 6 meses. Ese tiempo de vida del perrito es un momento en el cual el perro está más predispuesto a socializar de forma asertiva con cosas de la calle, con otros perros, con gatos, con otros animales, con humanos, con situaciones, con eventos, con objetos, porque en ese momento de su vida el perrito está más predispuesto a ser curioso y, digamos, querer interactuar con eso o querer saber qué es, a qué sabe, a qué huele, qué textura tiene, que, digamos, en ese punto el miedo no le gana tanto. Un ejemplo, estamos paseando con el perrito, digamos, lo tenemos en brazos encima, en esa etapa de socialización. Y sonó una moto durísimo, o estas motos que a veces bajan y suena como una explosión, una detonación. Si ese perrito pequeñito, lo más seguro es que al principio se asuste, pero ya luego de eso empiece como a sacar la cabecita a ver qué sucedió, olfatear, ver, escuchar, para poder saber de dónde vino ese sonido, de dónde vino ese estímulo aversivo, para poder saber cómo reaccionar ante esa situación. Por lo cual, esta etapa, esta ventana de socialización, es muy importante para los perritos y o es lo ideal, que ese perrito tenga esa etapa marcada o esa etapa en la cual pueda interactuar de forma lejana, de forma, digamos, como, sí, alejada de todas aquellas cosas que él se va a conseguir en su vida cotidiana, diaria, ¿ok? Un ejemplo que siempre yo le coloco a mis clientes, por ejemplo, si algún cliente tiene, no sé, una finca o si quiere ir a la playa, un ejemplo más sencillo, si quiere ir a la playa, yo necesito acostumbrar a mi perrito o socializar a mi perrito con todo lo que se va a conseguir en ese viaje hacia la playa, con la arena, digamos, el traslado en carro, el traslado posiblemente en avión, el traslado casi que obligatoriamente en barco, digamos, por vía marítima. Tengo que acostumbrar al perrito a esas situaciones, a esos eventos, a todos aquellos objetos que se va a conseguir de ahí en adelante, barcos, otros perros callejeros, digamos, aves, ¿vale? Son todas aquellas situaciones, objetos, personas, animales que va a conseguir en su viaje a la playa, ¿ok? O les comentaba el ejemplo de una finca. Si va a ir a esa finca y en esa finca hay gallinas, caballos y toros, la idea es llevar a ese perrito desde chiquito a esa finca para que pueda socializar de forma lejana y luego eventualmente cuando ya esté vacunado de forma cercana con esas gallinas, con esos caballos, con esos toros, para que en ningún momento digamos, de su vida no se come una gallina, no lo patee un caballo y no le mete una cornada a un toro, ¿vale? Entonces es importante que ese momento de socialización sea realizado de forma adecuada. Y esa es una de las causas más importantes o más comunes de la reactividad en perros, que tuvo una falta de socialización. Pero ¿qué sucede? También está el lado contrario de la moneda, el otro extremo, que es socialización en exceso, es decir, una sobresocialización, que es cuando, por ejemplo, le damos mucha libertad en exceso a nuestra mascota de pequeño y dejamos que haga, digamos, o que saluden, más que todo en caso de saludar, que saluda a cualquier perro en la calle. Ese perrito, por ejemplo, si está suelto, ese perrito, si estando cachorro está suelto y fue a saludar a todos los perros que se consigue, a todas las personas que se consigue, más adelante, cuando el tutor quiera colocarle una correa para llevarlo a algún sitio, lamentablemente ese perrito va a estar frustrado y va a estar estresado porque no va a tener la capacidad de llegar tan rápidamente y tan fácilmente como lo hacía antes cuando estaba cachorro y cuando estaba suelto, ¿vale? Entonces, por esa razón es que los perritos que son excesivamente sociables, esos perritos que son excesivamente
digamos, necesitados de atención o de interacción con humanos, con otros animales y con perros, también pueden llegar a considerarse perritos reactivos si digamos, como si esa intención, si ese comportamiento es muy excesivo, es descontrolado, es desmedido, ¿ok? Entonces, también la sobresocialización, el exponerlo a muchísimas cosas o el dejarlo interactuar con muchísimas cosas sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de, digamos, visualización, digamos, con ese perrito, con esa interacción, pues lamentablemente va a causar que mi perrito en un futuro sea reactivo porque va a querer saludar obligatoriamente a cualquier humano, perro, animal y cosa que se le atraviese al frente. Y eso pues tampoco es, digamos, ideal, ¿vale? Porque, por ejemplo, también hay otro ejemplo que es no es ni falta de socialización, ni sobresocialización, sino que es de una experiencia negativa. El perrito generó cierta mala experiencia, ¿ok? Y hace que mi perrito luego se vuelva reactivo con eso que sucedió. Por ejemplo, puede que mi perrito se lleve bien con poodles, con Jack Russell, con bulldog francés. Pero en algún punto yo dejé que él socializara con un bulldog francés reactivo o agresivo o que no le gustan los perros, y a mi perrito, al querer interactuar con ese otro perro, se llevó un mordisco, se llevó una mala experiencia, y eso puede llegar a causar que mi perrito luego, cuando vea un bulldog francés con las características de ese perrito, pueda llegar a sentir miedo y explotar en reactividad, en querer ladrarle para alejarse, o digamos, para que ese estímulo se aleje de él. Entonces, importante que tengamos un control muy preciso, y como digamos, aquí en esta parte les recomendaría a algún educador canino sobre qué tanto socializar a un perro y qué tan poco socializar a un perro, o qué tipo de situaciones intentar que mi perro viva o que mi perro experimente para poder evitar que en un futuro ese perrito llegue a ser reactivo, ¿ok? Otra de las, digamos, de las causas que ocurren para que las cuales un perrito sea reactivo es el miedo, ¿ok? Muchas veces el perro, al no saber cómo reaccionar ante cierto estímulo, ya sea por esa falta de socialización, por alguna mala experiencia, lo que sucede es que mi perrito llega a un punto en el cual, por miedo, va a empezar a ladrarle a ese estímulo o a querer alejarse de forma, digamos, como muy fuerte de ese estímulo, simple y llanamente porque ese miedo lo ciega, ¿vale? Y llega un punto en el cual mi perro no escucha nada, no atiende a nada, sino que simplemente reacciona de forma desmedida ante esa situación o ante ese perro o ante ese humano, y causa que mi perrito tenga esa reactividad o ese comportamiento excesivo que causa, o digamos que pudiese causar en algún punto algún inconveniente tanto para mi perro como para mí como para terceros, ¿ok? Y pues obviamente también está la ansiedad, ¿ok? Perros que son muy ansiosos, perros que no tienen, digamos, una buena rutina, perros que no tuvieron, digamos, como una buena etapa de como manejo emocional, como de tolerancia a la frustración, de saber cómo controlarse, que son perritos ansiosos, tienden también a generar reactividad porque tienen un umbral de tolerancia muy pequeño, muy cortito. Y lo que hace es que mi perrito, al sobrepasar ese umbral de tolerancia, explote y eso, detone en reactividad. También puede pasar que detone en agresión, pero es más común que un perrito, por ansiedad o por miedo, bueno, más que todo por ansiedad, detone en reactividad. Por miedo sí es más común que el perrito pueda llegar a detonar en agresión, ¿ok? Pues obviamente porque el miedo hace que el perrito se quiera defender en muchos casos. También hay casos en los cuales el perrito solamente huye o se queda quietito, pero puede llegar a, cuando se sobrepase ese umbral de tolerancia, que el perro pueda, por miedo, generar cierta agresión ante algo, ¿ok? Estas son las causas, digamos, como más comunes, las que más uno puede ver, o yo como educador canino he visto. Hay muchísimas más, hay un montón. Hay otras hasta que son, digamos, físicas, digamos, de salud. He tenido casos de perritos. Tuve un caso de un perrito, Milan se llama, que él tenía un inconveniente gastrointestinal, ¿ok?
No era Milan, era su hermano. Pasa que se me olvidó el nombre del perrito. Pero ¿qué sucede? Que ese perrito tenía un problema gastrointestinal que lo volvía reactivo, ¿ok? ¿Qué sucede? Que el perrito estaba, digamos, como indispuesto casi que todo el día. La alimentación no le caía bien, hacía mucha diarrea, tenía mucho dolor. Eso causaba que este perrito fuese reactivo y que ese umbral de tolerancia fuese mucho más pequeño, mucho más chiquito, y pues obviamente llegaba a generar ese tipo de reacciones reactivas ante ciertas situaciones por el hecho de que estaba físicamente mal, ¿vale? Por esa razón, en algunos casos, cuando yo voy a hacer sesiones de educación canina o modificaciones de conducta, lo que pido antes de empezar a trabajar como tal en un problema de conducta o en una modificación de conducta es que esa persona se asegure de que su mascota está físicamente y en tema de salud bien, ¿vale? Porque muchas veces ese problema de salud me causa problemas de comportamiento. Si el perrito se siente mal, su umbral de tolerancia es mucho más pequeño y puede que reaccione más ante ciertas circunstancias. Entonces es importante que antes de decir que mi perro es agresivo, es ansioso, es cualquier cosa o colocarle cualquier etiqueta, que siempre las colocamos porque vemos un video en YouTube, porque vemos un video en TikTok, porque está muy de moda colocarle etiquetas a mi perro de que es agresivo, de que es miedoso, de que tal cosa, y realmente no es así, sino que simplemente el perro se siente mal físicamente y te está demostrando eso con ese comportamiento. Entonces es importante que podamos definir cuáles son las causas, o que podamos definirlas con un educador canino, cuáles son las causas que hacen que mi perro sea reactivo, ¿ok? Aquí estamos hablando de forma como muy general, ¿ok? Lo comentaba también en otros programas. Cuando un profesional está frente a una cámara, que está haciendo contenido, que está en algún momento que necesita generalizar la información, tenemos eso, que generalizar. Tenemos que llegar al punto de como dar información muy general, no tan específica, porque obviamente queremos llegar a la mayor cantidad de personas, a la mayor cantidad de gente o a la mayor cantidad de casos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno ve un video por internet o por YouTube, o si ustedes solamente se dejan, o digamos se quedan solamente con la información que les estoy dando el día de hoy, pueden decir que su mascota es agresiva o es reactiva y realmente no, ¿ok? Entonces es importante que si ustedes van a querer etiquetar a su mascota o hay cierto inconveniente con su mascota que quieren llegar a solucionar, mejor llamar a un educador canino o a un entrenador canino para que pueda ayudarlos con ese inconveniente, porque la idea es realizar una evaluación específica de ese perrito, ver su entorno, ver su salud física, ver qué rutina tiene, ver una serie de protocolos, una serie de como situaciones que tenemos que ver antes de poder definir o poder diagnosticar en cierto punto a un perrito. Entonces, estas son las causas más comunes, las más cotidianas que podamos, digamos, llegar a experimentar. Ahora vamos a conversar un poquito sobre las soluciones. Como les comento, estas soluciones son un poquito generales. No es específicamente para que las apliquen con sus mascotas, pero si quieren, si tienen algún problema, algún perrito con reactividad, se pueden comunicar conmigo tranquilamente y yo los puedo ayudar personalmente para armar un plan personalizado, digámoslo así, personalizado de su perrito y poder trabajar esa modificación de conducta, ¿ok? Vamos con las soluciones generales o las que más uno tiende a utilizar en este tipo de situaciones, ¿vale? Primeramente, las soluciones preventivas, ¿vale? No hay mejor solución o no hay mejor prevención que tomarnos el tiempo de, antes de que a mi perro le dé la reactividad, antes de que sea agresivo, antes de que sea hiperactivo, tomarme el tiempo de educarme, de conocer información sobre mi perro, sobre la raza, de asesorarme con algún profesional para evitar en un futuro que mi perrito se porte mal. Entonces, la primera solución, la más importante y la que deberíamos tomar en un principio son aquellas soluciones preventivas, ¿vale? Dentro de estas tenemos la socialización, primeramente, obviamente, tener un punto medio o un equilibrio en qué tanto voy a dejar que mi perro socialice y qué tanto no voy a dejar que mi perro socialice. Y también estar muy atento y muy objetivo y muy observador con todas aquellas experiencias o interacciones que va a tener mi perrito
con otros seres o con otros objetos, ¿vale? Para evitar alguna mala experiencia. Entonces, esta socialización o esta solución preventiva es socializar de forma adecuada a mi perrito. Tenemos que entender nuevamente que vivimos en un mundo humano y los perros no entienden las normas humanas, no entienden las reglas humanas. Y como somos tan diferentes, como nosotros somos humanos, ellos son perros, tenemos que, respetar esa diferenciación, pero ayudarlos a ellos a adaptarse a nuestro mundo humano. ¿Cómo lo hacemos esto? Indicándole a nuestro perrito o ayudándolo a cómo debe interactuar con otros perros, con gatos, con animales, con personas, porque si mi perrito va de forma, por ejemplo, muy efusiva ante una persona mayor, un adulto mayor o un niño, y mi perro es grande y va de forma muy efusiva y se le monta encima, puede que lo tumbe. Y eso me causa problemas tanto a nivel social, porque esa persona, o ese adulto mayor, me puede, regañar, ¿ok? O el papá de ese niño o esa niña que mi perrito tumbó también me puede regañar, y con toda la razón, porque mi perro no debería estar lanzándosele y tacleando a la gente. Entonces, esa socialización tiene que ser muy dependiendo del entorno social en el cual yo vivo, dependiendo de todas aquellas cosas que mi perrito va a experimentar en su vida cotidiana. Si va a estar con muchos niños, tiene que entender que tiene que llegar de forma tranquila ante los niños. Si va a interactuar con muchos perros, tiene que entender que con perros grandes, si el perro es grande, puede interactuar de forma un poquito más brusca. Si son con perros medianos, pues puede que también. Pero con perros chiquitos, tener el cierto cuidado o el cierto, ese cuidado de no usar tanta fuerza con ese perro pequeño para evitar algún tipo de problema o inconveniente. Esa es, la primera solución preventiva, es lo más necesario en un principio, ¿ok? Si tu mascota ya tiene reactividad o tiene indicios de reactividad, otra solución es mejorar el vínculo. Aunque suene un poquito extraño, como que, ¿por qué el vínculo con mi mascota va a definir si va a reaccionar de forma excesiva ante algo o no? Tiene mucho que ver. ¿Qué sucede? Si mi mascota tiene un vínculo muy débil conmigo, cualquier cosa del entorno, cualquier estímulo que para esa mascota sea productor de ansiedad o productor de miedo o de justamente esa reactividad, claramente el vínculo que tiene conmigo, si es débil, no va a aguantar esa reacción del perro. Y obviamente ese perrito va a reaccionar de forma desmedida porque no tiene como un punto de referencia o un referente o un líder, si lo podemos decir así, que debemos ser nosotros. Entonces, si nuestro vínculo está fuerte con el perro, nuestro perro puede llegar a sentirse un poquito más seguro con nosotros e intentar controlarse un poco más y no reaccionar de forma reactiva ante algo, porque tiene ese punto de referencia de calma en nosotros o de seguridad en nosotros. Entonces, este vínculo es muy importante y se genera en base al juego y a veces también en base a la obediencia, dependiendo de cómo uno la realice con su mascota, ¿vale? ¿Qué sucede? En el caso del vínculo, muchas veces no nos colocamos como tan atentos a mejorar o hacer más fuerte esa vinculación. Simplemente nosotros como humanos nos quedamos con que nuestro perrito nos dé cariño, que nos dé atención, que digamos como que solamente con lo superficial, entre comillas, del vínculo, ¿ok? Pero hace falta entrar un poquito más en esa vinculación, hacer un poco más fuerte esa vinculación para que mi perro en cierto punto sienta que yo, como su tutor, soy lo más importante, lo número uno, y lo demás queda en un segundo plano. Que los perros quedan en un segundo plano, que la pelota queda en un segundo plano, que todas las cosas externas a mí como tutor quedan en segundo plano. ¿Qué pasa? Nosotros como humanos no nos tomamos, o digamos por la cultura que tenemos, no nos tomamos ese tiempo para poder fortalecer ese vínculo y simplemente nos quedamos en lo superficial y dejamos que nuestro perro vea todo lo demás como más importante que nosotros. Muchas veces pasa, una persona, un tutor, lleva a su perrito a un parque para perros y el perro está desesperado porque lo suelten para ir a jugar con sus amiguitos. No está mal, ¿ok? Hasta cierto punto. Si ya ese perro genera reactividad y empieza a
morder el aire, empieza a temblar, empieza a chillar en exceso, empieza a ladrar, empieza a tensar mucho la correa, ya es un problema de conducta, ya es un tema de reactividad que hay que trabajar. Si el perrito espera un comando o espera tranquilo que uno lo suelte o que uno lo lleve hacia ese espacio para que interactúe con los perritos, está chévere, ¿vale? Pero como les digo, queremos o debemos intentar que nosotros seamos lo número uno para nuestra mascota. Lo más importante, lo más chévere, lo más maravilloso. Porque si no, eso va a causar, digamos, o nos va a complicar nuestro contacto o nuestra forma de poder manejar ciertas situaciones de nuestro perro que puede llegar a ser reactivo. Entonces, lo primordial es mejorar ese vínculo. ¿Cómo lo mejoro? Primeramente, con juego, ¿ok? Por ejemplo, lo que les comentaba el programa antepasado. No, el anterior al antepasado. De las pelotas con cuerda, por ejemplo. Si el perrito está mordiendo, o un mordedor, si el perrito está mordiendo un juguete y yo empiezo a tensarlo y se lo suelto, me puedo colocar un poquito, digamos, 2 pasos hacia atrás, y si mi perrito vuelve hacia mí como para seguir jugando, ahí sin querer estoy mejorando el vínculo. Cuando, por ejemplo, le voy a servir comida a mi perrito, si le pido alguna obediencia básica, un sentado, un abajo, un quieto, dame la pata, alguna cosa, hace que mi perrito genere como una cierta necesidad de esperar mi permiso o mi aprobación como tutor para hacer alguna actividad, por ejemplo, en ese caso, comer, ¿ok? En este punto, digamos, algunas personas pueden pensarlo como que es algo malo, que el perro espere, que el perro, digamos, como que me tenga a mí como pidiéndome permiso como tutor para hacer algo. Pero, ¿qué sucede? Como les comentaba, vivimos en un mundo humano en el cual debemos tener cierto manejo, cierto control, cierta responsabilidad con nuestros perros, que no se detonen tan fácilmente. Porque si no, ahí vienen los problemas, los inconvenientes con otros perros, con otros animales y con personas. Así que esa permisología, digamos, esa necesidad de que el perrito me pida permiso o me haga como un check así como hacia arriba para hacer alguna conducta, no está mal. Ahí se está generando vínculo. Ahí lo que me indica es que mi perrito está, o digamos, sabe que yo soy su punto de referencia y él tiene que, en cierto punto, entender que yo le voy a indicar si sí puede hacer esa conducta o no la puede hacer, o si voy a ayudarlo a cómo generalizar o a cómo interactuar o cómo sobrellevar esa conducta. Así que es importante que ese vínculo se pueda fortalecer, ¿ok? Otra forma también de fortalecerlo es a través de la obediencia. Muchas veces algunos tutores me dicen: Jesús, quiero que mi perro deje de jalar la correa y en el paseo, de jalar la correa. Y nos ponemos, por ejemplo, a trabajar cómo pasear, que es lo primordial que hay que hacer. Nos ponemos a trabajar sentados, nos ponemos a trabajar el caminar al lado, el junto, los quietos. Y me dicen: Jesús, pero ¿por qué estamos trabajando esto si yo quiero que mi perro no tense la correa? Porque es el principio, porque es la base. Muchas veces nosotros como humanos queremos que las cosas se nos solucionen rápido, ya, inmediatamente. Y solamente vemos la punta del iceberg. Tenemos que ver que debajo de todo eso, digamos, debajo de esa explosión de energía, esa explosión emocional del perro, de ladrar, de lanzar más discos al aire y demás, o de tensar mucho la correa, hay muchas cosas que tenemos que ver debajo de ese iceberg que hay que trabajar antes de empezar a atacar directamente ese problema, ¿ok? Porque aunque, por ejemplo, el perro tensa mucho la correa, si yo me pongo solamente a corregir y corregir y corregir, puedo utilizar un collar fino, un collar de puntas, un prong collar, como estamos hablando el programa antepasado, puedo utilizar cualquier herramienta aversiva y el perro no se va a portar bien, el perro no va a cambiar su conducta, o puede que la cambie por un momento dado o por un tiempo, pero no estoy atacando el problema base, no estoy atacando todo aquello que hace que mi perrito tenga esa reactividad ante esa situación, por lo cual hay que trabajar mucho la obediencia, hay que trabajar mucho esa vinculación. ¿Cómo trabajo la obediencia o digamos la vinculación bajo la obediencia? Por ejemplo, yo le pido un sentado a mi perrito, lo premio y no solamente es premiarlo con comida, no solamente premiarlo con pelota, premiarlo con emoción, premiarlo con lo estás haciendo bien, demostrarle físicamente, energéticamente, con mi voz que hizo algo bien. De esa forma yo estoy generando una comunicación con mi perrito a través de la obediencia
Y esa comunicación va a ayudar a que mi vínculo con mi mascota sea mucho más fuerte, sea mucho más intenso, sea mucho más, digamos, denso, ¿vale? Para lograr que cuando en alguna situación en que mi perrito pueda llegar a reactivarse y empezar a ladrar de forma reactiva ante algo, yo tener un poquito de control o un poquito de esa forma de que mi perro vaya hacia mí o me mire a mí o me pida permiso a mí antes de hacer esa conducta porque el vínculo se lo está pidiendo, ¿vale? Entonces, el vínculo es muy, muy importante. Luego del vínculo, si no hay un vínculo con el perro, las cosas de aquí en adelante no van a funcionar, ¿ok? Si no hay vinculación con tu perro, no va a funcionar ni el manejo, ni la rehabilitación, ni absolutamente nada de lo que vamos a hablar a continuación. Así que, número 1, el vínculo. Súper importante mejorar el vínculo con nuestra mascota. Número 2, el manejo, ¿ok? El manejo de la correa, el manejo de, digamos, por qué calle voy a pasear, el manejo de con qué perros voy a dejar que mi perro interactúe, el manejo de en espacios amplios, en espacios abiertos. Tenemos que hacer un manejo defensivo, como cuando uno maneja, no sé, moto o carro. Uno tiene que estar muy atento a todo lo que pasa en su entorno. Todo, todo, todo. Uno tiene que tener un ojo en el perro, otro ojo en el entorno y un tercer ojo, uno se lo saca de algún sitio para poder ver todo el entorno y poder manejar de forma adecuada a mi perrito para evitar que esa conducta reactiva se dé, ¿ok? Esto no significa que vamos a estar evitando, por ejemplo, si mi perrito se pone reactivo con perros, esto no significa que voy a estar toda mi vida evitando que mi perro vea perros. No, ¿ok? Es simplemente el manejo mientras se está haciendo un trabajo de rehabilitación, porque mientras se hace rehabilitación debe haber un manejo adecuado. Eso es como, por ejemplo, y pasa muchas veces, y eso es algo que me molesta mucho, que vamos, por ejemplo, a algún parque de perritos o algún sitio, bueno, un sitio público, un parque de perros, digamos, más factible, digamos, más común que anden perritos sueltos. Por ejemplo, en un centro comercial, ¿ok? Vamos a un centro comercial trabajando con un perro que fue reactivo con perros y alguna persona irresponsable deja a su perro suelto y ese perrito, no importa que venga de forma amistosa, viene hacia el perro que estábamos trabajando en reactividad contra otros perros. Y puede que la interacción sea buena, chévere, pero puede, y es un gran porcentaje, de que esa interacción sea mala y que el trabajo que hemos venido haciendo con el tutor por semanas o tal vez meses se pierda simple y llanamente por una persona que fue irresponsable y tuvo a su perro suelto. Entonces, tengan a sus perros con correa, por favor, se los pido, en cualquier sitio público, ¿ok? Como les comentaba, con respecto al manejo, es importante que ese manejo se realice de forma adecuada, con una buena correa, puede ser una correa larga, una correa corta, dependiendo, ¿ok? Hay muchas personas o muchos entrenadores que aconsejan utilizar solo correa larga siempre, en todo momento, forever, y no necesariamente. Dependiendo del sitio, dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la situación, dependiendo del espacio que tengo, voy a utilizar correa corta o correa larga. Si estoy en una plaza, en un sitio amplio, puedo utilizar correa larga tranquilamente. Pero si estoy en una acera o estoy cruzando la avenida o una avenida, tengo que usar una correa corta o acortar lo más que pueda esa correa larga para evitar algún inconveniente. Entonces, el manejo de correa, de espacios, de calle, de situaciones, el manejo de mis emociones como tutor, el manejo de qué ve mi perro, qué olfatea mi perro, qué hace mi perro, es muy importante mientras uno hace un proceso de rehabilitación. Y justamente ese es el siguiente punto, la rehabilitación. Vamos, digamos, me gustaría hacer un ejemplo como más sencillo para que ustedes me puedan entender más fácilmente. Imagínense una especie de rectángulo, ¿ok? Como un termómetro, digámoslo así. Aquí en la parte de abajo está la zona roja, ¿ok? En la mitad está la zona amarilla y en la parte de arriba está la zona verde, ¿vale? Como un semáforo, digámoslo así. En la zona verde, el perro no reacciona. El perro está tranquilamente, puede que no haya visto ese estímulo que no le gusta, pero está tranquilo. O sea, digamos, puede recibir premios, está olfateando, no está, digamos, como muy pendiente de ese estímulo que le causa la reactividad. La zona amarilla, que sería la siguiente, es la zona en la cual ya el perro sabe que está ese estímulo ahí, ya lo está mirando, ya puede estar casi empezando a generar una conducta reactiva ante eso. Y esa zona es en la cual generalmente uno como educador canino
debería trabajar cuando es reactividad, ¿ok? Nunca trabajar en zona roja, que es la siguiente zona que viene. En esa zona roja, el perro no escucha, no oye, no entiende. El perro simplemente está enfocado en, como les comentaba, como es una respuesta emocional, digamos, como muy explosiva, muy sobreexcitada, lo que sucede es que ese perrito no me va a entender, no me va a hacer caso, aunque yo lo corrija, no me va a hacer caso. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en la zona amarilla y evitar que ese perrito llegue a la zona roja. Y eso es lo que se hace en las sesiones de educación canina. Intenten hacerlo ustedes como tutores, pero lo más seguro es que se les complique y ahí está presente Reguardian o cualquier educador canino que les pueda ayudar a trabajar esas zonas verde, amarilla y roja para poder generar cierto control y cierto manejo mucho mejor de sus perritos en reactividad específicamente, ¿ok? Entonces, esta rehabilitación va acompañada, además de este, digamos, trabajo ya de campo, de trabajo práctico, va acompañado con modificación en la rutina, modificación en las actividades de, digamos, de que el perrito pueda controlar sus emociones, generar más tolerancia a la frustración, generar más vínculo con el tutor. Entonces, esta rehabilitación incluye muchas cosas, incluye muchos puntos que tienen que trabajarse, como les comentaba, esa parte debajo del iceberg que está bajo del agua para poder atacar directamente lo que está por encima, ¿ok? Esto me lleva también a hablar un poquito sobre, digamos, ya la parte práctica, ya casi para culminar. En la parte práctica, cuando uno está con el perrito en la calle, pasando por esta zona verde, amarilla y roja, tenemos que tener muy en cuenta los sentidos del perro. El perro debería utilizar primero el olfato, luego la vista, luego el oído y luego la vista, ¿ok? O también puede ser vista, oído. Pero primero debería utilizar el olfato. Y es lo que muchas veces el perrito con reactividad no utiliza. Se ciega completamente, el olfato se tranca, no hace olfato y solamente utiliza visión y oído, nada más. Entonces tenemos que también fomentar un poco más el olfateo de nuestros perros. No importa que el perro en el paseo se quede media hora olfateando un trocito de grama, no está mal. Lo que está mal es que el perro vaya caminando todo el paseo mirando así absolutamente todo, a ver a qué le ladra, a ver a qué muerde, a ver qué cosa sucede, ¿ok? Porque en ese punto el perro no está disfrutando el paseo. Y muchas veces en ese caso es preferible cancelar los paseos, que me ha tocado a veces hacer con algún perrito, pues dependiendo de la zona, cancelar los paseos y empezar a trabajar primero en casa y primero en espacios un poquito más controlados, el olfato para que el perrito cuando salga a pasear tenga otra opción, tenga otra alternativa, no solamente mirar a ver a qué cosas hay por la calle, sino olfatear y relajarse un poquito, ¿ok? Por último, para, digamos, dar otro tip o otra parte también de esas soluciones, se trabaja también con la desensibilización sistemática, rápidamente. Digamos, el perrito cuando es reactivo, es sensible ante ese estímulo. O sea, persona, perro, animal, objeto, situación, ¿ok? Al ser sensible hacia este objeto o esta situación, el perro va a reaccionar ante eso, ¿ok? La desensibilización sistemática, como su nombre lo dice, lo que quiere es desensibilizar al perro, es decir, volverlo menos sensible a ese estímulo o de plano que ese estímulo sea algo neutro para el perro de forma sistemática, ordenada, de forma paso a paso, gradual, ¿ok? Eso se trabaja mucho en modificación de conducta y es algo que puede que el educador canino les vaya a recomendar y les vaya a explicar cómo hacerlo, ¿ok? Dependiendo del perro va a cambiar un poquito, ¿ok? Esta que es, digamos, como un poquito más amigable, un poquito más paso a paso, pero también tenemos la inundación, que es otra opción que dependiendo del caso pudiese o no utilizarse, ¿ok? Tengo un caso muy, muy reciente ahorita de un perrito que se llama Boo, es un Pomerania, que él le ladra mucho a los perros, él es reactivo con perros. Utilizamos desensibilización sistemática y no tuvo mucho efecto, muchos resultados. Optamos por la inundación, es decir, meter al perrito en esa situación que no le gusta. Yo tengo un hospedaje y el perrito estuvo cerca de 10, 12, 15 perros y estaba tranquilo. Los olfateaba, jugaba con ellos,
todo chévere, todo perfecto. ¿Por qué? Porque en algunos casos, dependiendo, se va a utilizar una metodología u otra metodología. No nos casemos, ni los educadores, ni las personas que tienen mascotas, no nos casemos única y exclusivamente con una metodología o con una herramienta o con una cosa que vimos por internet o por redes sociales o que nos recomendó alguien. Tenemos que ver el caso específico de cada perrito y en base a eso trabajar. Por eso es importante que entiendan también, nuevamente lo repito, que este programa, o digamos todo lo que ustedes vean por redes sociales, es muy general. Si ustedes quieren realmente causar una buena educación o una buena modificación de conducta con su mascota, contraten a un educador canino para que pueda personalizadamente atender a su mascota, conocer rutina, conocer a ustedes, conocer el espacio donde vive, conocer qué protocolos tiene que hacer, conocer qué quieren mejorar para realmente aplicar un plan personalizado y personalizado para que ese perrito pueda comportarse mejor y pueda ser educado, ¿ok? Ese fue el programa de hoy. Estuvimos conversando sobre la reactividad canina, que nuevamente les comento, es aquella respuesta emocional desmedida de un perro ante una situación, ¿ok? También pasan los humanos, también somos reactivos a veces, pero ese era el tema del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Se nos quedó un poquito corto el tiempo para hablar de todo este tema que es tan grande y tan impresionante. Pero como les comentaba, recomendarles eso, que si quieren una modificación de conducta, de reactividad, contraten a un educador canino y pues obviamente invitarlos a todos ustedes a suscribirse al canal de YouTube, darle a la campanita para poder ver todos aquellos videos, digamos que le notifique YouTube cuando subimos video, tanto de este programa como de todos los programas que tenemos acá en NodeStream. También seguirnos a través de Instagram y a través de TikTok y darle like, comentar, compartir todos aquellos posts, todas aquellas reels, publicaciones que a ustedes les gusten para poder hacer crecer mucho más NodeStream, que es, como les comentaba, el primer canal de streaming de Venezuela. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar presentes el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, a las 3 de la tarde por acá, por Detrás de la Correa en NodeStream. Muchísimas gracias y feliz tarde.